Yo no sé si ahora voy a ser el entrevistado o lo voy a entrevistar a todo este chico maravilloso. Hola amigos de USLA Channel, estamos aquí en una nueva edición de Todo por tu Voto con nuestra alianza con Notimercio, por lo que me acompaña Rubén Darío Buitrón y por supuesto el candidato a la presidencia, Carlos Rabas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu campaña? Sabrina, muy buenos, días, noches, tardes, lo que sea. Muy bien, gracias. Rubén Darío, qué gusto verte. Gracias, Carlos. Y felicitaciones a Notimercio y a USLA Channel por estas iniciativas que siempre serán muy importantes. ¿Cómo va la campaña? Durísima. Porque en el Ecuador lamentablemente se ha construido un sistema político errado, un sistema político que privilegia a las grandes chequeras y no permite la participación de otras propuestas, propuestas alternativas con pensamiento más enfocado a recuperar la paz, la tranquilidad, la reactivación del trabajo, el cuidado al medio ambiente, etc. Así es que seguimos caminando y no hay peor lucha que la que se deja de luchar. Por tanto, nosotros somos luchadores, seguimos soñando y seguimos hacia adelante. Me contento con sembrar la semilla y personas como tú, Sabrina, de tu edad, de la juventud, puedan el día de mañana cosechar un país inclusivo y un país de paz, de dignidad y de trabajo. Carlos, ¿qué pasó que fuiste candidato a vicepresidente por Revolución Ciudadana? Ahora estás en la Izquierda Democrática. En términos muy simples, sería como que te pasaste de la izquierda al centro. ¿Cómo tan fácil? ¿Qué pasó? A ver, yo siempre fui de centro. Te recuerdo que cuando yo fui candidato a la vicepresidencia de la República, y se lo dijo en su momento, pero a veces la memoria no recuerda, yo fui un aliado desde el centro, un aliado técnico, un aliado independiente. Yo no fui afiliado a la Revolución Ciudadana, no he formado parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, no he tomado decisiones en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y cuando yo fui candidato a la vicepresidencia de la República, cosa que no me arrepiento, por si acaso, de la cual me siento orgulloso porque me permitió conocer a profundidad el país, y por esa es la razón que estoy sentado el día de hoy aspirando a la presidencia de la República, a mí se me iba a encargar la reactivación productiva, la recuperación del trabajo, la equidad territorial. Lo mío era muy puntual y te recuerdo, Rubén Darío, que el Ecuador venía de momentos difíciles. Claro, hoy estamos en otros momentos más difíciles, ¿verdad? Veníamos de un terremoto el 2016, una economía que se enfrió y se congeló en el 2019 y una pandemia en el 2020. Una pandemia que ponía en peligro la vida por la salud. Hoy tenemos el peligro de la vida por el crimen organizado. Entonces, en ese momento yo no soy de los ciudadanos que dice mejor me quedo como testigo paralizado para ver la destrucción del país. Yo soy luchador y yo sigo caminando y sigo esforzándome por un país que tiene que comenzar a sintonizarse con las necesidades de la gente. Porque hay un tema, Rubén Darío y Sabrina, aquí cuando se habla del Ecuador parecería que se habla de abstracto. No, estamos hablando de familias, estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos. Por eso estoy en el centro y siempre he estado en el centro. Y si revisan mi pensamiento a lo largo de mi trayectoria siempre estuvo en el centro izquierda. Yo no estoy en la polarización. Yo me alejo de los extremos dogmáticos, porque ni siquiera ya son ideológicos. Son esos dogmas radicales que están ahorita entre la pelea, la bronca y la descalificación. Entonces se está construyendo en el Ecuador una especie de bipartidismo, el correísmo frente al anticorreísmo. Y en el anticorreísmo que venga cualquiera. Entonces tenemos la bronca, la pelea y la improvisación. Nosotros nos alejamos de los extremos, nos ubicamos en el centro para poder enfocarnos en lo que las familias ecuatorianas necesitan. Bueno, justo bajo esa ideología, ¿no? Usted dice que se siente orgulloso de haber sido candidato a la vicepresidencia en ese periodo para el ex candidato presidencial Andrés Arauz. ¿Por qué del cambio al centro? Bueno, usted dice ahorita que siempre es que no ha sido cambié, centro. Siempre fui centro. Ajá.
pero estuvo antes con el ex candidato a la presidencia, Adrien Arauz. Entonces, por la alianza que he mencionado, Sabrina. En esa alianza que he mencionado conlleva una responsabilidad. Se perdieron las elecciones, se terminó la alianza. Pero ahora, ¿por qué de pronto no pudimos hacer otra alianza, llamémoslo así, para poderlo poner en contexto? Es fácilmente, casualmente también por lo que estoy diciendo, porque yo no me quedo en la bronca y en la pelea. ¿Qué saco yo estando en la bronca y en la pelea cuando hay que resolver los problemas de economía, de producción, de trabajo, de educación, de salud, salir de ese hipercentralismo que nos tiene casi fallecidos a todos? Dos ciudades, Guayaquil y Quito, concentran más del 50% de la economía, Sabrina. ¿Qué pasa con las otras 219 ciudades? Les hemos limitado, no le estamos permitiendo ser actores nuevos en la economía ni generadores de riqueza. Yo voy a lo estructural, voy a atender y solucionar las urgencias y las emergencias, pero también vamos de una vez por todas, porque es hora de hablar en serio en la política, a solucionar los problemas estructurales del país. Tú eres muy joven, Sabrina, pero no hay país en el mundo, no hay nación en el mundo que se haya desarrollado sin política de Estado, sin política pública. Yo no pierdo el tiempo en espacios tóxicos. Espero haber contestado tu pregunta. A mi esposa y a mis hijos. Del ejercicio profesional de mi empresa y de la fundación. Stratego Consulting. Casualmente hace análisis sectoriales desde el punto de vista económico, productivo y manejo de crisis. Con el aporte de ciudadanos realmente. Y ya van a ver cuando pasemos el reporte del gasto electoral. Mi esposa en las noches. La voz que a lo mejor siempre está en silencio, que es la voz del pueblo ecuatoriano. Mi esposa. Mi propia esposa. Mis hijos. Mi familia. Mi esposa. La situación del país. A Ecuador, siempre. En Dios. La mochila de las tareas pendientes por hacer, de las tareas que nunca se han hecho en el país. 45 años hemos regresado a la democracia luego de la dictadura y seguimos con los mismos problemas que no se han resuelto en el país y más bien se han agravado. No creo que los ecuatorianos seamos ineptos para no solucionarlos. Esa es la mochila más grande que hay. Carlos, hay gente que te critica porque dice que no es ético y que vas con ventaja. Al haber estado 10 años en la televisión, mucha gente te identifica y te conoce frente a otros candidatos, no vamos a decir nombres porque no tiene sentido, que no han tenido esa exposición pública. Entonces ahí tienes una ventaja por sobre los demás. A ver, no fuera ético si yo estuviera de candidato y en paralelo ejerciendo la labor periodística. Pero yo me retiré del periodismo en el año 2017 y estamos año 2024. Es decir, después de haberme retirado de la labor periodística, que a veces la extraño, como les dije y les comentaba fuera de cámara, ¿verdad? Yo no veo ningún problema. Porque ante cualquier ejercicio profesional y actividad que pueda desarrollar, primero soy ciudadano. Y como ciudadano tengo derechos. Y que yo sepa, ni la Constitución ni el Código de la Democracia prohíbe la participación de un ciudadano que hace muchos años se dedicaba a la actividad periodística. Así que por tanto ahí no hay falta de ética. Falta de ética es otra cosa. Falta de ética es construir la violencia para destruir el Estado. Falta de ética es la improvisación. Falta de ética es tener deudas con el servicio de renta interna siendo mandatario. Eso es falta de ética. Yo no he roto ningún código de ética. Pero aprovecho tu pregunta, Rubén Darío, porque casualmente en el país tenemos que comenzar a construir una cultura de ética, la cultura de la legalidad, pero sobre todo la cultura de la verdad. ¿Y por qué la política, estimado Carlos? Porque tú necesitas entrar a la política para poder generar cambios y transformaciones estructurales en el país. Porque adicionalmente el sistema político ecuatoriano, que es tremendamente caduco, prohíbe la participación de personas independientes y exige el auspicio o la afiliación a un partido o movimiento político. Entonces, si pretendes contribuir con la solución a las crisis y querer y pretender
generar los cambios y las transformaciones estructurales del país, necesitas necesariamente estar en la política. Por eso. Y te repito, yo no soy de aquellos que se queda aislado, paralizado, viendo y resignado. La resignación nos lleva a paralizarnos. Y ustedes jóvenes que me escuchan, prefiero indignarme, porque la indignación me lleva a reaccionar. En paz sí, con inteligencia, con estrategia, pero prefiero reaccionar. Pero reaccionar me obliga a participar. Y por eso he tomado la decisión de participar. ¿Qué has aprendido o qué aprendiste de esa experiencia de ser candidato vicepresidencial? ¿Y qué es lo que ahora ya no estás haciendo respecto de esa participación? Corrigiendo aquello que no hice en su momento. Casualmente tú hace poco mencionabas mi carrera de comunicador. Soy ingeniero comercial y comunicador, no soy periodista, pero vamos a lo siguiente. Yo sé que tú me seguiste en mi trayectoria, Claro. porque lo habíamos conversado. Lo hemos conversado y no nos conocemos contigo, Rubén Darío, de ahora, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, Así es. ¿verdad? Y tú sabes que yo me especializaba mucho en temas de la economía y en temas políticos. Y analizaba la vida del país desde indicadores, pero los indicadores terminan siendo fríos. Cuando yo me retiro de la comunicación, de mis programas Pulso Político y Pensamiento Crítico, en noviembre del 2017, comienzo a recorrer el país, por invitaciones de grupos de jóvenes, de barrios, de comunidades, de universidades, en provincias, para participar en conversatorios. Pero eso me llevó a recorrer el país, sobre todo en los sectores rurales del Ecuador. Y ahí me di cuenta de algo, es que los indicadores terminan siendo cuantitativamente fríos, pero tienen una ausencia cualitativa de la realidad. Es decir, los indicadores se quedan cortos frente a la realidad. Y ahí me di cuenta y me autocritiqué que en el ejercicio de la comunicación no solo basta estar frente a una cámara o tener un computador y escribir un artículo de opinión, sino que tienes que ir a ver, tienes que ir a sentir, porque ahí sí dimensionas el tema. Y por tanto aprendí una gran lección. A la economía como a la política hay que ponerle rostro, Sabina y Rubén Darío. Hay que ponerle rostro, el rostro de la humanidad, que es lo que nos hemos olvidado aquí en el Ecuador. Porque si tú ves el debate de hoy en día, el debate, abres las redes sociales, que además de tóxicas, sobre todo ex, antes Twitter, es puro insulto, es pura descalificación. Líderes que se encuentran peleando entre sí, porque existe esa filosofía que en política requieres un adversario. Pero el adversario es para la confrontación de ideas, no para darse de puñete, pues. ¿Qué valor agrego, valor cualitativo agrego en medio de una pelea, de una bronca? ¿Qué valor estoy agregando al país? A ver, hoy estamos en medio de altos niveles de inseguridad por el crimen organizado. Ok. Pero si tengo 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa, que viven en la informalidad, que no tienen trabajo estable, que no tienen trabajo seguro, que no tienen ingresos estables, que no tienen ingresos seguros, que no saben qué van a comer el día de mañana, con qué recursos van a comprar los alimentos, estamos construyendo espacios de vulnerabilidad. Y cuando hay espacios de vulnerabilidad, estamos generando un caldo de cultivo para el crimen organizado, porque no le estamos dando opciones, porque no le estamos dando oportunidades, Sabrina y Rubén Darío. Cuando una economía no crece, ¿qué crece? Crece el desempleo y crece la pobreza. Y si crece el desempleo y crece la pobreza, ¿qué estoy haciendo? Estoy expulsando a la gente, la estoy descartando, la estoy excluyendo de la posibilidad de un bienestar social. ¿Qué significa entonces eso? Que en vez de estar en esos extremos dogmáticos y en la pelea y en la improvisación, tengo que resolver el problema que es el eje estructural de la vida del país, la economía. El problema es la economía, porque yo no puedo separar la seguridad de la economía de la producción y del trabajo y de la equidad territorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo en hacer crecer la economía. Si no crece la economía, no vamos a salir de esta crisis que estamos viviendo. Justo eso quería
preguntarle, candidato, porque según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer trimestre del 2024 el desempleo aumentó en un 4.1% en comparación con el primer trimestre del 2023, que fue del 3.8%. Hay un aumento de desempleo. Entonces, ¿qué hará usted por mí y por todos los que que estamos a puertas de graduarnos para que nosotros podamos encontrar un empleo digno? A ver, el empleo hay que generarlo, pero para generarlo, no solo que tenemos que cambiar el sistema político ecuatoriano, sino el sistema administrativo ecuatoriano. Pero eso va a ser muy largo y nadie me lo va a entender. Así que vamos a poner ejemplos de cómo activar empleo a través de la cotidianidad de la vida de los jóvenes. A ver, vamos. ¿Por qué no articulamos gobierno central con gobiernos autónomos descentralizados? Léase municipios y prefecturas, ¿ok? Dentro de esos municipios y prefecturas son las instancias de gobierno de un estado que son los más próximos a la población, porque cada municipio tiene esa población que está ahí, ¿verdad? Con ellos tengo que articular ¿por qué? Tengo que articular porque ellos son los generadores de las acciones para generar también trabajo. Si nosotros tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de exclusión y tenemos un problema adicionalmente de seguridad, ¿qué tenemos que hacer? Ocupar espacios. El espacio público tiene que ser un facilitador para la creación del empleo joven. El espacio público. Sectorizamos las ciudades dependiendo de los tamaños, evidentemente, y construimos centros de desarrollo juvenil, ciudadano, familiar, integrales. ¿Qué llevamos a esos centros de desarrollo? Llevamos cultura a partir de las identidades. Nosotros tenemos una diversidad étnica y en consecuencia una diversidad cultural tremendamente amplia y muy rica. Pero tenemos un error en el país. Tenemos problemas para reconocernos y respetarnos. Pero esa cultura, a partir de las identidades, me tiene que llevar a las escuelas de arte, que es la sensibilidad de la identidad, la sensibilidad de la derivación sensible en el arte de esas culturas. Tengo que llevar deporte, tengo que llevar bibliotecas y tengo que llevar adicionalmente educación orientada, no la educación de los colegios, no la educación de las escuelas, sino educación en términos del desarrollo de capacidades y habilidades para los jóvenes. Pero desarrollo de capacidades y a los jóvenes, ¿orientadas a qué? Orientadas a generar algún tipo de actividad económica productiva y de servicio. Entonces, si sectorizamos todas esas ciudades, ¿verdad? Las ciudades, y llevamos todos estos centros, ¿verdad? Además con escuelas de idioma de inglés y mandarín. ¿Por qué inglés y mandarín? Porque para negociar en el mundo necesitas el inglés. Si no sabes el inglés, no eres ciudadano del mundo. ¿Y el mandarín por qué? Porque el Ecuador, la visión del Ecuador es hacia Asia-Pacífico y China es importante. Pero adicionalmente a eso, ¿verdad? Les enseñamos a través de la economía social y solidaria, bajo conceptos de asociatividad, a constituir cooperativas de producción, comercio y servicio. Son cooperantes. Entonces los jóvenes se agrupan, o producen, o son comerciantes, o son servicios. ¿Activamos qué? Activamos la economía local y territorial y los preparamos para eso, con Capital Semilla, con asistencia técnica, con formación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos ahí? Estamos, en vez de decir, toma tu hoja de vida y anda a pedir empleo a un banco o a otra parte, porque aquí, en mi época, íbamos a pedir empleo a los bancos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos incorporando el espíritu de innovación de los jóvenes. Y los jóvenes entran en una dinámica de empresas colectivas de carácter social. Y ahí conectas cerebro, corazón y bolsillo. Cerebro en términos de desarrollo de inteligencia y creatividad. Corazón por la fuerza y la persistencia de desarrollar algo. Y bolsillo, porque si tú no tienes plata en el bolsillo no eres sostenible. Entonces ahí comenzamos. Otro tema para los jóvenes, por ejemplo. A ver, yo les contaba fuera de micrófono y fuera de cámara, antes de comenzar, que nosotros, dentro de nuestra propuesta, además de becas y toda la cuestión,
vamos a fomentar, a impulsar la oficina de comisión fílmica para atraer producciones internacionales. Que eso nos permite ¿qué? Primero, traer inversión. Dos, poner al Ecuador en perspectiva mundial gratis, porque esas producciones nos van a promocionar. Pero adicionalmente, si vienen producciones internacionales, les doy la oportunidad a los jóvenes que estén identificados con el arte, que estén identificados con la actuación, a formar parte de esas producciones. Y lo complementamos con las escuelas que he mencionado, las escuelas de arte, en todas las disciplinas, pero también fundamentalmente en esos aspectos, en la de actuación. Entonces ahí estamos generando oportunidades. Desarrollo tecnológico y facilidades de desarrollo tecnológico para los jóvenes. Los jóvenes pueden brindar servicios al exterior estando desde el Ecuador, desde la administración de software, la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos temas puntuales, por ejemplo. ¿Te gusta, Sabrina? Antes de pasar al siguiente segmento, ¿te frustra no aparecer en las encuestas como favorito? Pero si me acabas de decir que he violentado la ética y que me he aprovechado de mi presencia en la televisión ecuatoriana y ahora me dice que no aparezco en las encuestas, que pongámonos de acuerdo, pues entonces. O sea, como sabías que me ibas a hacer esa pregunta, por eso no te contesté desde el inicio todo. Sí. Algo de comunicador me queda, claro, ¿verdad? No me frustra, porque además en la última encuesta de Comunicaliza soy el que más crece en términos porcentuales. Crezco el 0.6. Los otros crecen menos del 0.6. Es decir, ya ahí ya se está comenzando a ver ya una perspectiva de crecimiento sólido. Y además, esperemos el debate, pues, Rubén Darío. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Okay. Bueno, según la Fundación Aldea, hay un dato súper importante. Como usted sabe, candidato, hay un problema de feminicidios en el país. Bueno, tremendo, exacto. Hasta el 2023, el dato es que cada 23 horas ocurrió un feminicidio en Ecuador, en comparación al 2020, que era cada 72 horas. Es decir, que esto va en aumento. ¿Hay tal vez alguna política de Estado que...? Definitivamente. Y no solamente es el tema del feminicidio, ojo. El tema es un tema de violencia contra la mujer. El feminicidio es un elemento, uno de los indicadores de la violencia contra la mujer. Pero tú tienes que revisar todo tipo y categoría de violencia. Porque yo puedo resolver el feminicidio, por decirte algo, pero no resuelvo la violencia económica contra la mujer, no resuelvo la violencia psicológica contra la mujer, ¿verdad? La violencia laboral. Y la violencia laboral en términos de desigualdad. Exacto. Entonces tenemos que verlo como un todo, ¿verdad? Y no solamente es contra la mujer, Sabrina, porque si la mujer tiene hijos, esa violencia también está llegando a sus hijos. Entonces tenemos que ver como política de Estado un tema mucho más amplio, mucho más integral. Pero hoy, revisemos las estadísticas. Cuando yo hacía comunicación, eran 6 de cada 10 mujeres violentadas. Te estoy hablando hasta el 2016 o 17. Hoy es mucho más. Hoy puede llegar a 7 y con tendencia al alza. Con tendencia al alza. Entonces, ¿qué hacer? A ver, este es un tema que hay que tratarlo con mucha profundidad, seriedad y delicadeza. Porque hay temas preventivos y temas correctivos. Comencemos por los preventivos. A ver, antes el núcleo familiar era tremendamente importante. Pero resulta que la violencia se genera en el núcleo familiar. Entonces, la educación tiene que ser tremendamente importante para poder, primero, ir construyendo ¿qué? Ir construyendo un concepto de ciudadanía donde hombres y mujeres sean iguales, donde hombres y mujeres se respeten entre sí. Cuando yo hablaba de la diversidad étnica, te decía que uno de los problemas es que no nos reconocemos ni no nos respetamos. El Ecuador es violento y no reconocer un problema es agrandarlo. Entonces, tenemos que crear en el modelo educativo una orientación a la equidad, a la igualdad, al respeto, a la cultura de paz, que es el respeto. Pero en esa educación con los niños y niñas tenemos que comenzar a incorporar a los padres.
¿Y por qué tenemos que comenzar a incorporar a los padres? Porque los padres son parte del núcleo de la sociedad y los padres no pueden delegar al Estado la construcción de los principios, de los valores de esa ciudadanía de paz, de esa cultura de paz. Porque si no los atendemos a tiempo, vamos a seguir fragmentando las familias, vamos a seguir fragmentando la sociedad, por un lado. Por otro lado, tenemos que comenzar a construir dentro de este concepto de igualdad, equidad y reconocimiento y respeto nuevas masculinidades. Ojo, y cuidado se me confunde con estas nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades no tienen nada que ver con preferencias sexuales. Tiene que ver es que ese que se considera machito, que violenta a una mujer, debe dejar de ser machito y convertirse en hombre, ser humano. Que es distinto. Esa es la nueva masculinidad. Es decir, ¿cuál es mi principio de vida? ¿Cómo veo a la mujer? La debo ver igual. Porque a la hora de té vengo de una madre. Y a la hora del té tengo una compañera, pareja, esposa, como quieran llamarlo, que es la madre de mis hijos. Entonces tenemos que construir esas nuevas masculinidades. Eso en lo preventivo. En lo correctivo, pues evidentemente no solamente tiene que haber sanciones desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la justicia, que a veces no llegan a entender dentro de la administración de la justicia, que a la mujer no la pueden revictimizar y ni a los hijos los pueden revictimizar. Tiene que ser una justicia transparente, especializada. Pero también tenemos que entender que debe haber una política de protección hacia la mujer. ¿A qué me refiero? Si una mujer es violentada y tiene hijos, ¿verdad? El Estado tiene que garantizar la integridad de esa mujer y de sus hijos. Son seres humanos. Sacarla del entorno de violencia. El Estado asumir la protección durante el tiempo que sea necesario hasta que la mujer, sus hijos, puedan reinsertarse a la sociedad con paz, tranquilidad y seguridad. Pero por otro lado, también vienen las brechas socioeconómicas que existen. Hay muchas mujeres que prefieren quedarse en el entorno de la violencia porque no tienen autonomía económica y financiera. ¿Qué es otra forma de violencia? Que es otra forma de violencia. Y una de las violencias más graves, déjame decirte, porque eso suena a esclavitud. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar y tenemos que generar los mecanismos para que las mujeres tengan autonomía económica y financiera. Y ahí funcionan nuevos modelos de producción, de comercio y servicio a través de sistemas cooperativos, por ejemplo, o programas especiales para esas mujeres violentadas, para ayudarlas a tener esa autonomía económica y financiera. Y cuidado, van a decir, entonces el Estado tiene que poner más plata. No, se trata de inteligencia y creatividad, articulación de lo público y con lo privado. De eso se trata. Porque yo no puedo ver una vida que está perdiendo valor por los golpes y los puñetes. Esas son las cosas que hay que atender. Sí, igual vamos a la parte de la protección. Los que protegen no nos protegen. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas hubo el caso de Aida Ati, en la policía hubo el caso de María Belén Bernal. ¿Qué pasa con estas evidencias en el Ecuador de estos casos? Que son derivaciones de esa cultura de violencia del país. Es decir, a ver, en la iglesia hay violencia. Sí, claro. O sea, tenemos un problema de institucionalidad. ¿Por qué tenemos los problemas de institucionalidad, Sabrina? A ver, si yo quiero ser demagogo, te voy a decir, voy a meter presos a todos, voy a construir cárceles. No, no se trata de eso. ¿Cómo solucionan los problemas? Yendo al origen. Porque yo no quiero ya un Ecuador bomberil apagando incendios, Sabrina. Además que cuesta mucho seguir apagando incendios. Porque en la medida que nosotros no nos orientemos a las soluciones estructurales, ¿quién sale perjudicado? Generaciones como la tuya, Sabrina. Ciudadanos, pero sobre todo Las ciudadanas. las ciudadanas y los jóvenes. Y los jóvenes. Por eso digo, no se resignen. Indignemos y reaccionemos. Démosle, permíteme la metáfora, démosle una patada al odio, a la violencia.
Vamos a jugar un poco ahora. Vamos a jugar un poco. Sí. Déjame traerme los guantes y el piso de arquero. A ver, entonces usted gire la ruleta. Déjame acercar un poquito. ¿Dónde aplasto? Aquí en el centro, Sí. ¿no? Y... Aplástele ahí nomás. Ajá. Wow. Ruleta, vamos a ver qué me dice la ruleta. La ruleta dice que me des un abrazo. Dice seguridad. Sí, seguridad. Veamos qué dice. Listo. Muchas veces medidas de seguridad estrictas entran en conflicto con los derechos humanos. ¿Qué límite no estaría dispuesto a cruzar, incluso bajo presión, para garantizar la seguridad? Siempre respetaré los derechos humanos. Casualmente por todo lo que estamos conversando. Una sociedad que no respeta los derechos humanos y los derechos colectivos deja de ser sociedad. Yo no quiero vivir en la selva. Sin embargo, permíteme solo Encantado. una repregunta ahí. Sin embargo, en América Latina en este momento se está aplaudiendo, admirando, casi divinizando al modelo Bukele, que precisamente es todo lo contrario al respeto de los derechos humanos. A ver, yo voy a tener mano firme contra la violencia y contra la transgresión de la ley y contra la inseguridad y específicamente crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, trata de niños, trata de mujeres, comercialización de órganos, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la firmeza y otra cosa es la depredación de la humanidad. Yo en eso nunca voy a estar de acuerdo. Tenemos que, volvemos a lo mismo, al origen. Venimos de una cultura muy violenta. Latinoamérica y el Caribe es una cultura muy violenta. El mundo ya es una cultura muy violenta. Entonces, si no corregimos el origen, no vamos a corregir nunca nada. ¿De dónde vienen policías? ¿De dónde vienen militares? ¿De dónde vienen los políticos? No vienen de Júpiter, no vienen de Marte, no vienen de Saturno ni Venus. Vienen de la sociedad. Entonces, ¿en qué estamos fallando para haber construido una sociedad violenta e intolerante? Todo aquel que transgreda la ley, que asuma las consecuencias y la responsabilidad. Y si en justicia, con base al derecho, tiene que ir privado de la libertad, irá privado de la libertad. Pero eso al presidente no le da patente de corso para hacer de la cultura de la humillación un principio de paz. Vamos a girar otra vez la ruleta. Vamos a ver. Veamos qué enfoque sale. ¿Qué dice ahí? Ahí vamos a ver. Enfrentamiento, le diga la Sí, impresión. enfrentamientos. Enfrentando el pasado reciente, Ecuador ha atravesado crisis políticas, sociales y económicas profundas. ¿Qué decisiones específicas de los últimos gobiernos considera que fueron un error y cómo planea corregirlas? A ver, uno de los errores que es transversal a toda la era republicana y por tanto a todos los gobiernos es el sistema de gobierno que tenemos, el sistema de administración política que tenemos, el hipercentralismo. Eso hay que cambiarlo. Y no se lo ha querido cambiar, porque ese hipercentralismo, Rubén Darío y Sabrina, ¿qué es lo que permite? La concentración de mucho poder en una sola mano. Y esa concentración de poder, ¿qué es lo que quiere hacer? Es controlar a las ciudades, a las provincias, a los alcaldes, a los prefectos. ¿Y qué pasa con ese excesivo poder? Que se construyen verdades únicas desde el poder. Porque el poder quiere dominar todo, cuando el poder lo que tiene que es servir a todos y facilitar el desarrollo de todas y todos. Entonces yo cambiaría el hipercentralismo. Por eso planteo regiones autonómicas descentralizadas, de una región que agrupe de forma transversal, de acuerdo al mapa ecuatoriano, y con principios y conceptos de subsidiariedad, pequeñas, medianas y grandes, que administre sus propios recursos, al amparo de un Estado unitario, con gobernadores de elección popular. Desconcentro el poder político, los traslado a cada uno de los territorios y de esa manera activo participación ciudadana efectiva. Tomamos todas las potencialidades
y fortalezas productivas, sociales, culturales, y comenzamos a activar economía. Una economía fuerte me activa consumo. Cuando se activa consumo, demanda, se me activa producción, oferta. Cuando se me activa demanda, oferta, consumo y producción, se me dispara el empleo hacia arriba. Entonces ahí estoy generando las verdaderas posibilidades de crecimiento económico, de desarrollo, de inclusión y de sostenibilidad a partir de los territorios. Si no está roto, Sabrina y Rubén Darío, hay que romperlo. Y no me refiero a romper la taza, sino a romper paradigmas. A romper paradigmas. Un modelo federal tipo Chile, tipo México. Bueno, Chile no es federal, pero es parecido, claro, parecido a Chile regiones. En términos de regiones autonómicas. Es más tema administrativo, Sí. ¿verdad? Pero sí, es primo hermano, pero tenemos que hacerlo. Porque si no, vamos a seguir en el hipercentralismo, que el presidente controla todo, y por orden del presidente que controla todo, viene el ministro de Economía y digo, le quito la plata a la educación, le quito la plata a la salud, le quito la plata a la energía eléctrica, le quito la plata a la seguridad. ¿Eso queremos? No. Cuando a los asiáticos le preguntaron cómo lograron el desarrollo, los asiáticos coloquialmente respondieron, es sencillo, aplicamos la tecnología del obvio. ¿Y con qué se come la tecnología del obvio? Imitar, igualar y superar. Uno de los grandes retos que yo tendré si soy presidente de la República es que en el Ecuador se recupere el sentido común. Vamos a girar por última vez la ruleta. Ya me está gustando. Y después vamos a ver una historia de un ciudadano que le quiere preguntar algo. Pero después de la ruleta. Después de la ruleta, sí. Sí, pero cae, por ahí casi caen los mismos colores. No, este ya cayó en otro lado. este ya ¿Qué cayó. dice ahí? Decisiones. Sí. No hay una canción. De Rubén Blades, ¿Cómo claro. es? Decisiones, mancha. Ya. Todo cuesta. Y todo cuesta. Sí. A ver. Gobernar implica tomar decisiones que no siempre son bien recibidas. ¿Qué medida cree que podría ser necesaria aunque inicialmente les cueste el apoyo de su electorado? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y eliminar el Consejo de la Judicatura. Pero Ok. un presidente no puede hacer eso, Carlos. Es reforma. En la Pero, Asamblea. a ver, la decisión es mía de llevar a una reforma constitucional. Ujú. Ya, o sea, ahora, ¿me la aceptan o no me la aceptan? Y ahí viene la inquietud y el planteamiento de la ruleta. Digo de la ruleta porque la ruleta me trasladó la pregunta, ¿verdad? Que dice que de pronto la ciudadanía no pudiese estar de acuerdo. Ujú. A ver, yo como gobernante no puedo gobernar para el aplauso, para la barra brava. Yo tengo que gobernar en función del mejoramiento de la calidad de vida. Y a veces son decisiones drásticas, pueden ser decisiones duras. Y la historia me juzgará. Listo. Ahora vamos a ir con la historia de una ciudadana que le quiere hacer a usted una pregunta, candidato. Le voy a entregar el iPad. Perdón. Le puse el volumen también. Ya. Listo. Ahí sí. Perdón. Yo tengo mi tienda hace unos 10 años y yo pediría al señor presidencial que por favor nos ayude a los emprendedores porque el alza del IVA y de los impuestos, todo no nos alcanzamos. Los emprendedores estamos cada vez más económicamente bajos porque no se vende. Las personas que vienen a comprar no tampoco hay dinero en el país y cada vez las cosas están subiendo más y más. Entonces yo pediría que nos ayuden en ese aspecto porque la inseguridad también está complicada, hay que pagar también arriendo, hay que pagar, mantener a mis hijos, mantener las cosas en orden, entonces todo eso nos afecta a todos los emprendedores. Quisiera que nos ayude en ese impuesto que está del 15%. ¿Qué ¿Cómo se opina, llama candidato? ¿Se puede saber cómo se llama la señora? No me digas el nombre completo, solo el nombre. Olimpa. Olimpia. Olimpia. Olimpia, Olimpia. perdón. A ver, Olimpia.
Primero mi abrazo solidario y mi saludo fraterno. Como ciudadano y como eventual presidente de la República, en caso que con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo ecuatoriano lo logre. No solamente el problema es los impuestos en el caso de las tiendas y de los emprendimientos. Lamentablemente también el tema pasa por las vacunas. Hay 170.000 tiendas en todo, a lo largo y lo ancho del territorio ecuatoriano. Hace poco conversé con una compañía de distribución de gaseosas y me decían que más del 20% de las tiendas en el Ecuador se han cerrado producto de las vacunas, como también farmacias de carácter popular y también algunos otros tipos de emprendimientos que les piden millonadas de dinero y que es imposible mantener. Muchos de nuestras hermanas y hermanos que están en los emprendimientos, sobre todo en los emprendimientos pequeños y también medianos, han decidido cerrar las puertas y han decidido también emigrar. Eso a mí me duele el alma y sobre eso tenemos que trabajar. Vamos a revisar las estructuras de costos y la estructura tributaria para que poder garantizar una vida digna, una vida sostenible a esos emprendedores pequeños, sobre todo. Porque ahí no está la recaudación tributaria. Siempre queremos cargarle los tributos y los impuestos a ustedes, cuando tenemos que aplicar un reordenamiento de la estructura fiscal en términos de progresividad. Que los que más tienen paguen más y que los que menos tienen paguen menos. Y que los que no tienen con qué pagar no paguen. Humanidad. Ponerle el rostro humano a la política fiscal, a la política económica y a la misma política electoral y a la política democrática del país. En términos de la vacunación y en términos de la inseguridad, vamos a reformar y reestructurar toda la institucionalidad de la seguridad. Porque por un lado tenemos Fuerzas Armadas, por otro lado tenemos policía. Quienes están llamados a cuidar la seguridad interna del país, Olimpia, es la policía. Pero la policía ya no puede seguir siendo la hermana pobre de las Fuerzas Armadas. A la delincuencia y al crimen organizado hay que combatirle con sistemas de inteligencia y contrainteligencia, con recursos y tecnología. Vamos a crear una policía civil a nivel nacional especializada en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el crimen organizado, para identificar dónde están estos vacunadores, dónde están estos miserables que atentan contra la vida tuya, Olimpia, y de la gente pobre. Y articulando con una policía uniformada, con presencia territorial, para que operativice toda la inteligencia, contrainteligencia y estrategia para combatir el crimen organizado. Pero también vamos a reformar la función judicial para poder proteger la vida de ustedes. Con cooperación internacional vamos a crear la unidades de fiscalía especializadas para comenzar desde el principio, para quitarle la mano a la política y al crimen organizado en la selección de los magistrados. Y le vamos a pedir a Naciones Unidas que se encargue en articulación con la academia, las universidades y las facultades de Derecho del Ecuador en los concursos de méritos y oposición para la designación de las autoridades de control y de los magistrados. Hacer seguimiento a los funcionarios públicos y a los operadores de justicia en términos de patrimonio, ingresos y estilos de vida. Y auditorías externas a los procesos que están relacionados con corrupción y crimen organizado para identificar a los jueces y abogados corruptos. De esa manera vamos a cortar y le vamos a dar una gran patada a la corrupción y al crimen organizado. Carlos Rabascal no está aquí para jugar a la política ni a la vanidad ni al ego. Yo no tengo tiempo para perder. Yo vengo a servir y a cambiar y transformar el Ecuador. Carlos, ¿cómo romper esto que tú hablabas
de la polarización, la extrema polarización que estamos viviendo en el Ecuador. Los discursos de odio de un lado y del otro, Con el ejemplo. y que si no estás en el un lado o en el otro, prácticamente no estás No en la estás, política. ajá. Entonces, Prefiero ser ¿cómo ser un Gandhi? ¿Cómo ser un Mandela? ¿Es posible en este país o como no? ser un Mujica. O Mujica, claro. ¿Cómo ser Que un siendo de Mujica? izquierda es absolutamente moderado, absolutamente patriótico, Pero ojo, sereno. la violencia no solo viene de la izquierda, No, la eso violencia digo, viene de la eso derecha digo, también. claro, Ojo digo con de las eso. dos. O sea, la violencia construye violencia. La violencia construye destrucción. La paz construye paz. Yo no voy a perder esa línea. Voten o no voten por mí. Yo llevo un mensaje. Espero que cale. Pero si no cale, habrá una semilla sembrada que jóvenes como Sabrina algún día cosecharán. Construyamos la paz. Salgamos del odio y seamos gestores de paz. Mi sueño, y nunca dejaré de soñar, y nunca dejaré de luchar, es construir la paz. Si me permiten un momento, quiero ser infidente. Quiero contarles algo. Yo nací sin una pierna, producto de un fármaco llamado talidomida. A mí mi madre me dijo, o te vuelves amargado y lloras todo el tiempo y te paralizas, o eres luchador. Independientemente de aquello me dijo, y me compartió un pensamiento de un filósofo alemán, von Goethe, Sabrina, que me dijo: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Esta prótesis, que no es mía, no es mi pierna, me hizo luchador. Esta falta de pierna me dio mi libertad. Lo podemos hacer. Únete a la Pata de Rabascal, a ese rally de la Pata de Rabascal, para cambiar y transformar tu vida, el país. Gracias por compartirnos esta anécdota, candidato. En caso de que, justo por la polarización que hay en el país, usted no llegara a segunda vuelta, ¿usted votaría por Luisa González o por Nadine Noboa? Yo votaría por el pueblo ecuatoriano, ¿Ya? pero como voy a llegar a la segunda vuelta, votaría por Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, que es mi binomio. Perfecto, le agradezco muchísimo, Carlos Rabascal, por esta entrevista, por este espacio. Gracias, Rubén Darío, por Gracias, acompañarnos, y Salvi. gracias, amigos de USLA Channel, por este espacio nuevamente. Gracias a ustedes.